Estimados amigos, tengan ustedes muy buenos días y bienvenidos. Les damos la bienvenida a esta segunda parte de nuestra propuesta de argumentación jurídica sistémica e interdisciplinaria. En principio, agradecer sentidamente a los amigos participantes que tuvieron a bien intervenir en la rueda de preguntas posterior a la anterior entrega. No podemos empezar, además, sin agradecer muy de sobremanera a nuestro amigo y colega, el doctor Ricardo Perona, director del Instituto Jurídico Internacional de Torino en Italia, por habernos dado la oportunidad de participar en la presente oportunidad. Nosotros en este momento abordaremos la segunda parte de la propuesta, como señalamos, argumentación jurídica sistémica e interdisciplinaria. Tenemos que mencionar que hemos contado con dos modificaciones. Como toda propuesta, es materia de reajustes, ¿no?, y adiciones. En ese sentido, tenemos que señalar que a nuestra propuesta le hemos agregado el término interdisciplinario, en razón a que lo que se discute, ¿no?, lo que se amplía, lo que se considera, no solamente es en predios del derecho, sino más bien en lugares que corresponden a las ciencias, a otras ciencias o disciplinas distintas a las jurídicas. En ese sentido, tenemos que agregar que también hemos considerado incluir dentro de los estadios, que eran 6, ahora son 7, a los precedentes vinculantes, y ello en razón a que el uso cotidiano que mayormente se utiliza en la realidad peruana jurídica es utilizar la ley, utilizar la Constitución y, en su caso, los precedentes vinculantes, cuando corresponda, pero no ir más allá. Eso es lo que ocurre. En razón a ello es que esta propuesta de parte nuestra se hace, digamos, se materializa, y en ese momento la compartimos, ¿no? Entonces, tenemos que señalar, ya a manera de recuerdo, que cuáles son los estadios de esta propuesta nuestra, ¿no? En principio tenemos, en primer lugar, la legalidad, ¿no?, donde se toma en cuenta la ley, ¿no?, como referencia para poder señalar o argumentar, ¿no? En segundo lugar, la constitucionalidad, donde tenemos a bien indicar que lo que reclamamos, que, ¿no?, en todo caso lo que fundamentamos se encuentra en la Constitución. Lo tomamos como fuente, como ya una orden superior o norma o superior, que es la Constitución, ¿no?, que nos da mayor respaldo, ¿no? En tercer lugar, los precedentes vinculantes. Y los precedentes vinculantes se encuentran en el Código Procesal Constitucional. Ello, digamos que refuerza aún más y le da mayor seguridad jurídica, pero, como dijimos anteriormente, no significa necesariamente que abrace los términos de la justicia. En cuarto lugar, las demás fuentes del derecho, claro, porque también recurrimos a la jurisprudencia, ¿no?, a la doctrina, a la costumbre, ¿no?, en fin. La convencionalidad, cuando consideramos también incluir lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no?, que es mucho más amplia que la Constitución, ¿no?, o lo sostenido por la misma. En sexto lugar, la multidisciplinaridad, como habíamos señalado, abarca situaciones distintas, diversas, tratadas o abordadas por disciplinas o ciencias distintas al derecho. Y finalmente, la legitimidad, ¿no?, que está considerada básicamente en lo que considera la justicia o la justeza, ¿no?, que es la última etapa, la final. A propósito, y entre paréntesis, queríamos aprovechar para hacer un pequeño deslinde, en razón a que equivocadamente se sostiene que la justicia restaurativa es
un sinónimo de la justicia en sí o propiamente dicha. Ello porque la justicia restaurativa, si bien es cierto, tiene ya gran desarrollo y arraigo, sobre todo en Brasil, más de 10 años como política de Estado, no significa que necesariamente abrace y llegue a lo establecido o lo buscado por la justicia. Es un gran avance, indudablemente, saludamos su llegada, pero tiene limitaciones, por ejemplo, que para poder aplicarse debe contar con la aprobación o consentimiento con las partes iniciales. No olvidemos que para poder aplicar la restauración se debe contar con la participación de todos los miembros involucrados, no solamente el actor, el sujeto pasivo y activo, sino además el Estado y la comunidad en su conjunto. En ese sentido, tenemos que, si es que no cuentan con la participación, aceptación del agresor y la víctima, no se podría llevar a cabo la justicia restaurativa o el programa de restauración o justicia o programa de restauración de paz, como le señalan. En ese sentido, queremos dejar en claro ese punto, porque lo que nosotros queremos o apuntamos con este tipo de argumentación jurídica sistémica interdisciplinaria es a la justicia, a la legitimidad en sí misma o en estricto sensu. Y a propósito, queremos hacer mención de cuál es la evolución desde nuestro punto de vista de la justicia o del desarrollo del derecho, propiamente dicho, del desarrollo del derecho, no solamente en este caso en el derecho peruano. Por ejemplo, tenemos que en su momento tuvimos el estado de naturaleza, ¿no? Estamos hablando de la justicia privada, de la ley del talión, ¿no? Del ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Lo que se vio, postergado por el Estado de Derecho, ¿no? Aquel derecho donde, aquel Estado del Derecho donde lo que mandaba ya no era la justicia, o en este caso la decisión de los particulares, no, sino más bien que le otorgaban la responsabilidad al Estado a efectos de que pueda resolver, pero conforme a derecho. Y que, en otras palabras, estábamos hablando de que la ley era la que quien tenía, en este caso, la titularidad y el imperio para poder decidir. Pero, sin embargo, ello también se vio postergado por el Estado constitucional de derecho, el mismo que actualmente atravesamos en nuestro país, Perú, donde la Constitución se yergue como un nuevo orden de valores, más allá de la ley. Pero consideramos, a propósito del arraigo y de la bienvenida que le dimos a la justicia restaurativa, lo que vendría en su momento sería el Estado restaurador, aquel Estado donde asume los lineamientos de la justicia restaurativa a efectos de poder atender mucho mejor a los justiciables. Pero lo que nosotros vemos es que tampoco sería suficiente, como hemos señalado. En ese sentido, consideramos que la justicia restaurativa es un paso anterior al Estado de justicia, al último, al Estado de justicia, el cual se dedique única y exclusivamente a atender y a resolver y a ofrecer al justiciable lo decidido en términos de justicia. Esto es, ya no solamente en razón a la ley, ya no solamente en razón a la Constitución ni a la convencionalidad, sino más bien a la justicia, como dice la definición de Ulpiano, dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Como dice, la justicia es la voluntad constante y permanente de dar a cada quien lo que le corresponde. Y ese tipo de definición no necesariamente se ajusta a lo que dice la ley, a la Constitución, a lo que dice la convencionalidad y a lo que dice las decisiones que actualmente se toman. No necesariamente. La justicia es mucho más elevada. Así, tenemos que, por otro lado, ya retomando a lo que es esa segunda parte de la argumentación jurídica sistémica, tenemos que decir que, como señalamos, que no solamente es sistémica, sino además multidisciplinaria, tenemos que decir que la aplicación de la misma no necesariamente tiene que ser abordada y completada para todos los casos
en sus 7 estadios, es decir, la legalidad, la constitucionalidad, los precedentes vinculantes, las demás fuentes del derecho, la convencionalidad, la multidisciplinaridad y la legitimidad. ¿Por qué? Porque es probable, y de hecho sucede así, donde haciendo el análisis, haciendo el desarrollo, para el caso concreto, lleguemos a descubrir que en el quinto lugar, o en el quinto estadio, o en el quinto momento, cuando estamos desarrollando la convencionalidad, puede ser que ya hayamos llegado, abrazado o arribado a la justicia que buscamos, ¿no? Para el caso concreto. Si es así, consideramos que ya sería innecesario hacer el análisis posterior, esto es, la multidisciplinaridad y la legitimidad, siempre y cuando corresponda, como señalamos, obviar la participación de otras ciencias o disciplinas ajenas al derecho. Si es que efectivamente, ¿no?, queda descartada esa posibilidad, por supuesto que sí, porque como hemos señalado, este tipo de argumentación no solo se basa a establecer consideraciones y fundamentos únicamente en predios jurídicos, sino más bien en los que atañen a disciplinas o ciencias distintas o ajenas al derecho. Entonces, como señalamos, ¿qué sucede? Una vez que nosotros hemos aplicado o hemos empezado a aplicar, y ocurre que en un estadio de los 7, de repente, como dijimos hace un momento, el quinto, pero puede ser en el tercero, ¿no? También en el precedente vinculante vemos que efectivamente fueron más allá y llegaron a la justicia, a lo que considera la justicia, a lo que corresponde efectivamente. En ese sentido, nuevamente señalamos, haciendo el descarte previo de que no haya consideraciones de ciencias o disciplinas ajenas al derecho que también intervengan en ese conflicto, consideramos que es suficiente. En otros casos, cuando no lo sea, claro que sí, tendríamos que definitivamente cumplir y completar los 7 estadios establecidos. En ese orden, a efectos de contar, como hemos señalado, con una argumentación, una fundamentación jurídica, sistémica e interdisciplinaria que nos respalde completamente. Ahora, ¿cuál es el beneficio adicional que tenemos? El beneficio es que vamos a evitar que las sentencias, que las resoluciones administrativas, por ejemplo, sean expedidas de una manera parcial, ¿no?, de una manera limitada, donde no consideren los 7 puntos que estamos señalando. Esto es, para que no sean expedidas de una manera injusta, ¿no? Pero por otro lado, debemos indicar que este tipo de consideración, de esta propuesta que tenemos de esta argumentación nueva de nuestra autoría, implica y definitivamente comporta un cambio de mentalidad, una nueva forma de ver la argumentación, y no solamente la argumentación, sino una nueva forma de ver la administración de justicia, ¿no? Es un cambio de paradigma, donde nosotros tendríamos que considerar que tendrían que, a su vez, ocurrir otros cambios adicionales. Por ejemplo, que haya la creación de juzgados sistémicos e interdisciplinarios que debidamente en su momento cuenten con la previa capacitación para efectos de que puedan atender los casos de forma, digamos, esperada, ¿no?, de la forma adecuada, como se ha hecho ya en el devenir del Poder Judicial en las diversas especialidades que han tenido y que tienen los juzgados, ¿no? Ahora, pero no sería suficiente. Consideramos que a su vez es importante que también los justiciables cuenten con el debido soporte, ¿no?, en este caso ya de su parte, ¿no? Por ejemplo, nos estamos refiriendo a la creación de estudios jurídicos también, sistémicos e interdisciplinarios. Claro, a la fecha lo último que tenemos son los estudios jurídicos corporativos. Claro, están orientados a lo que considera la empresa, ¿no? Todos los lineamientos y consideraciones que están a nivel empresarial
incluidos en lo que es un sinónimo, que es la corporativización, ¿no? Pero es lo último que tienen. No existe a la fecha en el Estado peruano, no solamente en el Estado peruano, estudios jurídicos sistémicos que utilicen las 7 consideraciones de nuestra propuesta y además la interdisciplinariedad para poder dar una defensa completa, ¿no? Que aborde y que abarque y que apunte hacia la justicia. En ese sentido, consideramos que este tipo de argumentación jurídica sistémica, como habíamos dicho, no solamente apunta a que el justiciable, asuma la misma, sino también el Poder Judicial, en su caso también el ente administrativo, y por último los colegas, ¿no? Para que puedan asumir en su momento de manera correcta este tipo de argumentación jurídica sistémica e interdisciplinaria. Definitivamente, como habíamos señalado, este tipo de cambio, este tipo de propuesta genera un cambio, propone un cambio. Y todo cambio tiene una resistencia, ¿no? No es el ser humano necesariamente afín, ¿no? o maleable para todo tipo de situación diversa o contraria al status quo, ¿no? a lo que está establecido, ¿no? Siempre hay una tendencia a quedarse como está, ¿no? y que vaya, ¿no? al dejar pasar y al dejar hacer, ¿no? Consabido. En ese sentido queremos señalar una frase de Confucio que nos parece muy importante, que dice: es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Por supuesto, lo que nos corresponde es siempre estar parados en la vereda de la admiración, de lo proposicional. No ganaríamos nada si estaríamos siempre, digamos, tratando de conformarnos, de estar siempre en desacuerdo con este sistema judicial, con la gran reforma judicial que nunca se da, ¿no? Que debería ser de otra mejor forma, pero no decimos cuál, ¿no? En ese sentido, consideramos que una propuesta es una luz, es una voz nueva que da un paso adelante. Consideramos que esta propuesta, argumentación jurídica sistémica interdisciplinaria, apunta en ese sentido. Nuevamente, lo que nosotros recomendamos es que sea discutida, debatida, difundida, para que pueda ser en su caso también aplicada. Así, agradecemos, ya culminando la presente sesión, agradecemos la gran participación de los señores participantes, su atención, la cual valoramos mucho, estamos muy agradecidos, y también nuevamente al doctor Ricardo Perona, director del Instituto Jurídico Internacional de Torino, en Italia. Y amigos, estimados amigos, estamos con ustedes en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.